Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si quieren recibir notificaciones del mismo. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario o una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Hoy vamos a hablar de un tema pues muy engorroso, en donde desde ahorita les voy a decir que yo no tengo la verdad absoluta. Simple y llanamente les voy a dar recuerdos de una época de adolescente, y que en aquel momento, casi se puede decir, pensaba como mismo pienso en estos momentos, con respecto a los eventos en los que fui testigo, con respecto a todo lo que ha sido la trayectoria de una gran compañía de ballet. Y eso es lo que les voy a, vamos a decirle así, a rememorar un poco. Según este servidor, siempre he pensado que las grandes escuelas mundiales de ballet se han logrado en grandes monarquías, en grandes imperios y por supuesto también en grandes dictaduras. En el caso de la Escuela Cubana de Ballet, que comenzó, vamos a llamarlo así, su trayectoria unos cuantos años antes del triunfo de la Revolución Cubana, no se queda fuera de esta teoría que yo tengo sobre las grandes escuelas de danza, de ballet específicamente. Pero antes de llegar ahí, vamos a hablar un poco de dos grandes figuras que seguro que todos ustedes conocen y que se entremezclan historias en los comienzos del siglo XX. Me estoy refiriendo a la Pavlova y a Isadora Duncan. He estado leyendo muchísimo, he estado viendo mucho material, y bueno, estas dos grandes figuras de la danza, una en el ballet clásico y la otra en la danza moderna, que hoy sería danza contemporánea, eran enemigas de toda la vida. Isadora Duncan pues le tiraba muchísimo al ballet clásico, no le gustaba para nada, decía que era un circo, algo que por supuesto pueden muchas personas estar de acuerdo y otras no estar de acuerdo. Y la Pavlova, por supuesto, le tiraba también a la Duncan, diciéndole que lo que ella estaba haciendo no era danza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al final de cuentas, esto se los digo exclusivamente para que ustedes se den cuenta que la ética profesional entre los artistas es algo, entre paréntesis, serio y entre paréntesis muy comercial. Cuando dos artistas son enemigos aférrimos, indiscutiblemente que la ética profesional se va por el piso y cada cual dice del otro lo que se le antoja. Entonces, volvemos otra vez a la Escuela Cubana de Ballet y a lo que es una gran compañía a nivel mundial, que es el Ballet Nacional de Cuba, y nos vamos a encontrar, como les decía en el encuentro anterior, que hubo tres grandes pilares que hicieron posible todo esto. Indiscutiblemente que se hizo posible no solamente por los tres grandes pilares que había o que existieron en un tiempo determinado, importantísimo en el momento, sino también por las condiciones que se dieron de una incipiente dictadura que quería hacerse notar y vio en la cultura, sobre todo en la danza clásica, la posibilidad de resaltar a nivel internacional. Estas tres grandes figuras, les recuerdo sus nombres, son Alicia Alonso, Alberto Alonso y Fernando Alonso. En el caso de Alicia, era ya famosa en el momento en que comienza, vamos a llamarlo así, realmente el Ballet Nacional de Cuba. Ya era una bailarina famosa a nivel internacional. No había hecho la fama, por supuesto, en Cuba, sino la había hecho en Estados Unidos y en parte de América Latina. Fernando Alonso también había sido bailarín y se empieza a dedicar a la pedagogía y a toda la parte técnica de la metodología de lo que sería posteriormente la Escuela Cubana de Ballet. Y Alberto Alonso, que se dedicaba desde siempre
aunque había sido bailarín también, pero se dedicaba más a los montajes de coreografías. Hacía coreografías no solamente de ballet, sino hacía coreografías también de teatro musical y trabajó en muchos centros nocturnos y en la televisión cubana. De aquella época, por supuesto. Estas tres grandes figuras tuvieron la posibilidad, tuvieron el apoyo, ya les estaba hablando yo, de la incipiente dictadura revolucionaria cubana, de poder crear una compañía muy importante, subvencionada, por supuesto, por el gobierno de la República Cubana, y de esta manera crean el Ballet Nacional de Cuba. Junto con el Ballet Nacional de Cuba se empieza a crear las bases de lo que sería la Escuela Cubana de Ballet, con la metodología del señor Fernando Alonso. Ahora, a lo que voy. Primero que todo, les voy a volver a repetir lo mismo. No tengo la verdad absoluta. No quisiera ofender a nadie. Hay personas que estuvieron ligadas a estos tres personajes mucho más tiempo que yo. Yo realmente a la persona que estuve más ligada fue a Alberto Alonso. No así a Fernando ni a Alicia, aunque a ambos los conocí personalmente también. Estas tres grandes figuras hicieron una labor histriónica. Lograron rodearse de mucho talento que muchos de él venía ya de antes del triunfo de la revolución, y otro se fue agregando posteriormente ya con la Escuela Cubana de Ballet. Estas tres grandes figuras hicieron un gran castillo, hicieron una gran casa de danza, que es el Ballet Nacional de Cuba, y crearon también la Escuela Cubana de Ballet. Era un todo, se podría decir, en sus inicios, y posteriormente se fragmentó un poquito más, y lo que se quedó en la Escuela Cubana de Ballet ya no era directamente el Ballet Nacional de Cuba, sino que bailarines de la compañía, juntos por supuesto con Fernando Alonso y con otros maîtres de la compañía, asesoraban lo que era la Escuela Cubana de Ballet. Hasta ahí todo muy bonito, hasta ahí todo muy bien, hasta ahí fueron, vamos a llamarlo así, los pininos del Ballet Nacional de Cuba, que se podría decir en los primeros años de aquella revolución tuvo grandes éxitos, tuvo grandes triunfos. Todo el mundo no entendía cómo era posible que una pequeña isla en el Caribe tuviera una compañía de tan alto nivel técnico y expresivo, y que aparte dieran un % más a la hora de tomar los grandes clásicos y los grandes románticos de todas las compañías de baile y agregarle esa pimienta, esa sal y ese azúcar que tienen los caribeños a la hora de bailar junto un hombre con una mujer. Fueron años muy bonitos, fueron años en que la compañía indiscutiblemente brilló enormemente, y que en estos momentos, en el ocaso, vamos a llamarlo así, de esta gran agrupación danzaria, que muchos no queremos que muera, pero que aparentemente está ya haciendo sus últimos tiempos por toda la coyuntura, vamos a llamarlo así, que se está dando en Cuba. Yo pienso, y aquí es donde vamos a tener, estoy segurísimo, muchos criterios encontrados. Yo pienso que esto no empezó en este momento de esta coyuntura que existe, donde ya por supuesto los tres grandes pilares de la agrupación fallecieron, donde por supuesto las personas que han ido agarrando las riendas de esta gran compañía de danza no la han sabido valorar de la forma correcta, y lo están haciendo de la forma correcta, pero en este momento no es que realmente aquello empezó a morirse.
perdón, sí me pone un poco nervioso porque sé que vamos a tener muchos criterios encontrados. ¿Realmente la compañía comienza a morir o comienza a dejar de crecer como creció en sus inicios en el momento en que se empieza a perder la ética profesional de los tres grandes pilares? Y ahí es donde todo el mundo va a empezar a decir, ¿cómo es posible que tú digas esto? Pues así como se los digo. Hubo un momento muy difícil que estoy segurísimo que hay personas que lo vivieron desde mucho más cerca que este servidor. Yo exclusivamente eran pequeños pincelazos de momentos que viví en ensayos, en clases por donde pasaba, en las instalaciones del Ballet Nacional de Cuba, que tuve el gusto de trabajar ahí, de tomar clases, de ensayar. Y entonces se veía venir la hecatombe. La hecatombe realmente comienza cuando, y no me voy a meter en la parte amarillista de los problemas amorosos, ni me voy a meter en esa parte que todo ser humano tiene en algún momento de su vida y que indiscutiblemente no tiene nada que ver con el arte. Todo lo contrario, voy a ir a la parte ética, a la parte que se perdió por cosas amarillistas, por cosas humanas. Indiscutiblemente llegó un momento en que estaba muy desgastada, digamos así, la relación de Fernando Alonso, que era el metodólogo y el subdirector, si no me equivoco era el subdirector del Ballet Nacional de Cuba, o quizás el director, la verdad que eso sí, ahora mismo no recuerdo bien, y la gran bailarina Alicia Alonso, que era su esposa. Y me parece que en aquellos momentos también era la directora del Ballet Nacional de Cuba. Era una relación muy desgastada, era una relación donde había momentos de crisis enormes, donde a este servidor en varios ensayos vi cómo se trataban ambas personalidades. En clases vi cómo ya no era la misma conjugación, vamos a llamarlo, de estas dos grandes figuras a la hora de uno impartir la clase y del otro de tomar la clase, sino que ya estaba muy resquebrajada la relación, en fin de cuentas, que eso es lo importante. A punto tal de que, si no mal recuerdo, en el año 1976 o 77, ya que yo no aguantaba más, puede haber sido en el 75, pero no, fue 76, 77, en esos 2 años. Discúlpenme que me estoy alargando un poco, no creo acabar hoy, sino mañana acabaríamos con esta pequeña historia, para que ustedes vean que cuando no se guarda bien la ética, cuando ponemos por delante la parte humana y dejamos la parte profesional, pues el final comienza siempre. Se rompe la relación humana, la relación de esposos, y a partir de ahí hay una falta de ética profesional cuando dos grandes personalidades no pueden coexistir en una agrupación que realmente le debía gran parte de su vida a estas dos personas. Porque en el caso de Alberto, que es el hermano de Fernando, como era coreógrafo, estaba de pronto y de pronto no estaba trabajando por otros lugares. Fin de la historia, se rompe la relación humana entre estas dos grandes personalidades, y a partir de ahí uno tiene que salirse de la compañía porque lo expulsan de la compañía, y la compañía se queda exclusivamente con la figura de Alicia Alonso. Fernando se va al ballet de Camagüey con su pareja y hace crecer muchísimo en aquel momento, aunque el ballet de Camagüey venía con mucha fuerza y no se le daban las oportunidades como se le debían de haber dado, que eso sería tema de otro programa.
pero tiene que emigrar Fernando y irse a Camagüey, que es una provincia en la isla de Cuba, y queda Alicia Alonso al frente de la compañía Ballet Nacional de Cuba. Hasta ahí el tema de hoy, es decir, hasta ahí lo voy a dejar hoy. Ahí empieza a morir el Ballet Nacional de Cuba, cuando pierde al metodólogo, cuando pierde a la persona que se había dedicado a hacer ensayos infinitamente largos, pero buscando un rigor y un estilo específico muy cubano, muy clásico, muy internacionalmente ya reconocido, y en ese momento es que empieza a morir realmente el Ballet Nacional de Cuba, año 1976 o 77. Hasta ahí el tema de hoy. Aspiro a que nadie se moleste por esto, aspiro a que entiendan que es exclusivamente la verdad que yo creo. No quiere decir que sea la verdad absoluta del Ballet Nacional de Cuba, por supuesto que no lo es. Hay muchas verdades, hay personas que están mucho más calificadas que yo para decir la verdad, pero indiscutiblemente están también mucho más tiradas de un lado o de otro y nunca van a decir la realidad. Disculpen la redundancia, nos estamos viendo mañana, aspiro les haya gustado el programa, se pueden suscribir al canal si así lo desean, también nos pueden apoyar con un like, un comentario, una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. No he acabado, mañana continuamos. Muchas gracias.